Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les saluda el profesor Eduardo Sosa. Pues en esta ocasión refrescaremos un poco los contenidos de agrupación, clúster, segmentación, y para esto pues vamos a utilizar algoritmos de clasificación en el SPSS. Tenemos esta base de datos. Recuerden que es importante limpiar la base de datos, tener las variables configuradas adecuadamente en la base para poder trabajar pues ya los diferentes análisis que nos corresponden. Esta base de datos vamos a conocerla un poquito, ¿ya? Para que podamos comprender y así ver los resultados. Cada uno con su base de datos pues comprende, conoce, entiende la naturaleza de su base de datos. En este caso tenemos acá empresas, ya empresas enumeradas como una variable cadena. Luego aquí también tenemos las empresas de igual manera como una variable numérica nada más, ¿ya? Y esto es nada más un identificador, no hay nada más de que identificar o darnos cuenta acá, ¿ya? La variable de inversión, la variable de ventas, los activos y el número de trabajadores que tienen las organizaciones, o en este caso las empresas. Para esta ocasión tenemos esta base de 8 observaciones, pero que evidentemente podríamos tener una base de mayor cantidad de observaciones, pero trabajamos con esta base pequeña para que podamos comprender un poco mejor todo este proceso, ¿ok? Bien, sí les comento que esta base de datos la encontré también a través de un video donde vi pues la base de datos y me pareció ideal para trabajarla y comprender pues este proceso de segmentación o de agrupación de individuos, en este caso de objetos, empresa, en función de algunas variables que nos sirven para segmentar. En el caso de la segmentación de mercado, recuerden el uso de algunas variables de segmentación, perfiles demográficos que nos ayudan a identificar, psicográficos, y entonces a partir de estas variables sacamos estos perfiles como tal, ¿no? Importante, recuerden que podemos utilizar las variables de segmentación relacionadas a alguna variable o pregunta de la demanda, porque en principio la base teórica es que las características de una persona influyen o permiten identificar un comportamiento de la demanda diferente, un comportamiento de compra, evaluaciones de los productos, atributos, etcétera. Basados en eso, pues previamente se hacen correlaciones, así que por eso tenemos la clase anterior donde abordamos las correlaciones. Basados en eso vamos a trabajar ya los algoritmos de clasificación. Por tanto, el primer paso, como les comentaba, es identificar que no tenemos errores perdidos. Pues aquí en la base visualmente es fácil verlo, pero sí recuerden que podemos obtener algunas tablas de frecuencia para verificar pues que no tenemos perdidos como tal, y entonces que podemos trabajar con la base. Además que en los valores pues tenemos identificar valores mínimos y máximos que sean coherentes y que sean fácilmente identificar de acuerdo al conocimiento que tenemos de nuestra base de datos. De igual manera, si ustedes quisieran verificar ya un poquito más a detalle, saquen una tabla de frecuencia solo para identificar los diferentes porcentajes válidos que tienen y que están asociados a los diferentes datos que encontramos en las variables, ¿ok? Bien, entonces lo primero que tenemos que hacer es identificar dónde está la acción de botones. Nos vamos a analizar, buscamos clasificar, acá lo tenemos, y podemos trabajar, y en esta ocasión vamos a trabajar el clúster jerárquico, el cual podemos trabajar diferentes tipos de variables cuanti, variables quali, con sus diferentes mediciones nominales, ordinales y de intervalo y de razón, ¿ok? Entonces, en este sentido, introducimos acá las variables que vamos a usar para la agrupación, para la segmentación. En este caso podemos usar todas, podemos usar 2, 3, dependiendo de las variables que hemos elegido, como les comentaba previamente, que influyen en un comportamiento de la demanda en el caso de perfiles de mercado. Para esta ocasión vamos a agrupar a las empresas, ¿ya? Entonces vamos a tomar
para hacer el ejercicio nada más, inversión, ventas y activos, ¿ok? Recuerden, agrupación de objetos, de individuos, de personas, es decir, las observaciones que tenemos en la base de datos. Le damos clic en el botón estadísticas, podemos identificar la matriz de proximidades que nos da información sobre las agrupaciones. Es nada más para conocer un poco sobre el proceso que realiza en este algoritmo de clasificación. Clúster de pertenencia lo dejamos acá, no configuramos nada. Esto lo configuraremos después, ya veremos con los resultados. Lo importante también del conglomerado de jerarquías o jerárquico es que nos permite identificar un número de segmentos determinados que podemos encontrar. A diferencia de otros métodos como el de K-media, tenemos que definir esos segmentos, pero ¿basados en qué? Entonces el conglomerado de jerarquía nos permite identificar esos segmentos en función de las variables que estamos utilizando para clasificar. En gráficos, el dendrograma es muy importante. A través de este gráfico podemos identificar estos segmentos. Y por acá seguimos, continuar. El método tienen enlaces entre grupos, vecinos más cercanos, vecinos más lejanos, donde está asociando diferentes observaciones y la lejanía o distancia que tienen en función de todas las variables que hemos incluido. Para esta ocasión vamos a trabajar enlace entre grupos. Ok, le damos continuar, en guardar, luego usaremos esta opción también, y lo que le pedimos acá al programa es que nos genere una clasificación de las observaciones, es decir, a qué clúster o qué grupo o qué segmento va a pertenecer cada observación. Le damos continuar y le damos aceptar. Dependiendo de la capacidad que tengan de la máquina, esto lo hará en cuestiones de menos de un segundo, 2 segundos. En mi computadora tarda un poco, pues porque ya es algo antigua y su procesador pues ya le cuesta un poquito, ¿no? Pero bien, lo importante aquí es obtener los resultados. Primero me da un resumen del procesamiento de los casos, 8 casos, 8 observaciones, ¿verdad? Con un total de 100% de la base, no hay perdidos. La matriz de proximidades me permite identificar, si revisamos la base de datos, tenemos 8 observaciones, es decir, 8 empresas. Entonces aquí vemos las 8 empresas, entre ellas la distancia, si ven, es 0, la diagonal principal, pero aquí podemos ir observando las distancias entre cada una de ellas. Entonces lo que nos lleva a identificar, por ejemplo, que acá esta distancia, por ejemplo, es de 100, por tanto son distancias cortas entre el 5 y el 7. ¿Cómo podemos identificar cuál es la distancia más corta? Podemos verlo a través de acá y comenzar a buscar los numeritos más cortos, por ejemplo el 4 y bueno, el 4 y el 2 no son demasiado grandes. Aquí bueno, sí podría ser 4 y 2, de hecho es el segundo. ¿Cómo me he dado cuenta que es el segundo? Nos vamos al historial de conglomeración, donde me indica pues cuáles son las observaciones que agrupó primero que clasificó, ¿no? En este caso 5 y 7, el coeficiente o la distancia es 100. Si ven acá, empresa 7, observación 7, observación 5, 2 y 4, 121, y así 6 y 8, y así nos va presentando, ¿no? Las clasificaciones que iba tomando las observaciones entre los grupos. Luego me presenta un gráfico que no me voy a detener en su análisis, y acá es donde me interesa pues revisar el dendrograma. Suelo llevarlo a Excel, una facilidad en la lectura, puesto que en este caso pues las observaciones son 8 y es fácil apreciar el dendrograma, pero imagínense una base de datos con 1000 observaciones, 2000, 3000, 4000, eso ya complica un poco visualizar todo el dendrograma. Podríamos darle doble clic y disminuir ahí el zoom, pero mi estilo es llevarlo a Excel y pegarlo ahí sin ningún problema, ¿ok? Entonces por esa razón estoy abriendo el programita de Excel. Ok. Bien, entonces una vez que tenemos Excel, pegamos acá el dendrograma, y lo que vamos a hacer ahora es rotarlo para que lo podamos visualizar. Perdón, creo que lo tendré que pegar como imagen. Ok, ahora sí. Entonces lo voy a rotar para que podamos observarlo acá. Disminuir el zoom un poco. Ok, lo importante acá es que en el eje X, si quieren verlo como un eje X, ¿no?,
son los diferentes grupos que tenemos, ¿ok? Los diferentes grupos que tenemos, observaciones, son las observaciones, y acá lo que podemos apreciar es que cuáles han sido cubiertas. Entonces la existencia de cuadritos acá es que obviamente han sido cubiertas, y podemos ver estas líneas. Lo ideal es ver esta línea de acá que está siendo puntuada, y al cruzarla vemos una línea que está cubriendo acá y otra línea que está cubriendo acá. Es decir, podríamos estar en la existencia de dos clústeres, ¿ya? Entonces, ¿qué hacemos acá? Vamos a correr nuevamente el algoritmo de clasificación, el clúster jerárquico. Mantenemos las variables. Si ustedes gustan, podríamos pasar acá en etiquetar los casos, los nombres de las empresas. En este caso, la base de datos presenta algunos nombres como E1, E2, E3, E4, como una forma fácil de apreciar esos clústeres. Vamos a dejarlo ahí para que vean el resultado, y de igual manera pues les comento después si podríamos hacer esto con bases de datos con una mayor cantidad de observaciones. Los estadísticos los vamos a dejar, pero en el clúster de pertenencia, en solución única, vamos a indicarle que nos divida dos clústeres, ¿ya? Y de igual manera los gráficos, pues ya está por defecto el dendrograma, igual el método. Así que en guardar, para que nos pueda generar una nueva variable, le vamos a dar 2. Es decir, lo que estoy diciéndole acá al programa es que me guarde o que me genere una nueva variable con la clasificación, es decir, qué observación va al primer clúster o al segundo clúster, o grupo o segmentación, y le doy a aceptar. El resultado prácticamente nos va a dar las mismas tablas, pero aquí ya tendremos otra tabla, y es el clúster de pertenencia. El clúster de pertenencia me indicará las empresas que están en el grupo 1 y el grupo 2. Recuerden que si estamos hablando de investigación de mercados, y estas son personas del segmento 1, segmento 2, conglomerado 1, conglomerado 2. Clúster, entonces acá me da la nueva variable, una variable nominal, porque pues, estamos agrupando, y las primeras 4 empresas corresponden al grupo 1, y las últimas 4 empresas del grupo 2. Tenemos la clasificación. ¿Cuál es el perfil de estas empresas? Podemos obtenerlo de varias formas. Podríamos sacar una tabla de unas tablas cruzadas, y decirle que quiero cruzar la variable de clasificación con las variables que he usado para la segmentación. Acá, para visualizar un poco mejor algunos porcentajes, voy a dar clic en casillas, fila, columna y total. Le doy a aceptar. Esto ya lo hemos abordado, recuerden, en sesiones presenciales. Y acá tenemos, por ejemplo, el nivel de inversión para las primeras. Aquí vamos a leer este porcentaje de las filas entre los grupos, y entonces los niveles entre 10 y 16, esto en miles, porque ser de dólares, se encuentra el grupo 1, y el grupo 2 está entre 45 y 50, ¿ya? Entonces acá lo que tenemos entonces es que el grupo 1 tiene un menor nivel de inversión, entre 10 y 16, y el grupo 2 45 y 50. Entonces podemos ver que hay diferencias en sí entre las características del grupo 1 y grupo 2. Lo mismo sucede, o podríamos ver aquí un comportamiento con las ventas, aunque aquí tenemos ¿verdad? En el grupo 1 10, 14, 20, 25, y en el grupo 2 también es un poquito más, bueno, en realidad está distribuido casi de la misma manera, aunque tenemos puntos altos. ¿Qué pasa cuando tenemos esto, los niveles de venta? Y por ejemplo podemos ver que en las ventas ahí como que el grupo 1 y el grupo 2 tienen un comportamiento muy similar, porque en el grupo 1 tenemos ventas de 10, 14, de 22, 25, y acá tenemos también el grupo 2 de 10, de 15, que tampoco hay mucha diferencia, 14, 15, bueno, si hablamos de $1,000 sí, pero en una escala, si lo llevamos a una escala pequeña no es mucho, y de 27. Ya, entonces, ¿qué podríamos hacer? Saquemos promedios, ya, para ver dónde están los promedios. Podría ser una muy buena opción, ya lo veremos después. Con los activos, aquí no tenemos problema, porque si ven el grupo 1 está en el 100%, ¿verdad? Entre un valor de los activos de los más bajos, y los más altos están en el grupo 2.
Entonces ya podemos identificar por lo menos con la inversión y los activos diferencias en el grupo 1, grupo 2, y en las ventas, ya que tenemos esta situación, vamos a obtener vamos a obtener los promedios. Vamos a darle en comparar medias y lo vamos a dar en medias, y en la variable, pero vamos a buscar las ventas acá. Déjenme ver si es acá, a ver si no estoy mal, que sea acá donde lo vamos a sacar. Aquí está. Entonces el resultado, voy a sacarlo nuevamente porque creo que lo hice un poco rápido para verificar si era por este método. Ok, vamos a darle en analizar medias, comparar medias y medias. Y aquí en las variables dependientes, las ventas, y en la variable independiente, creo que aparecía de esta manera, bueno, no aparece como independiente, pero sí como capas, es decir, que me permite hacer una especie de tabla cruzada o un cruce con el promedio, ¿ya? Y entonces puedo observar que en el grupo 1 el promedio es 17.5 y 18.000, 17.000 o a ver, 177.500 y acá 180.000. Tampoco la diferencia es abismal, lo que podríamos identificar que por el nivel de ventas pues no hay mucha diferencia, pero sí por la inversión y por el valor de los activos. De esta manera, trabajando este algoritmo de clasificación, podemos identificar los segmentos de nuestros mercados. Además, recuerden que les he comentado que previo a esto utilizamos variables que estén correlacionadas en investigación de mercados, es decir, en estudio, en investigación de mercados de consumo o mercados organizacionales, en investigación de mercados, por ejemplo, para obtener perfiles. Lo ideal es primero verificar si las variables de segmentación tienen una correlación positiva y alta y significativa con la demanda, es decir, con alguna pregunta de la demanda, alguna expectativa, con algún comportamiento de compra, porque la base teórica es que las variables de segmentación se usan porque evidentemente los segmentos responden de manera diferente a las ofertas y eso da lugar a las estrategias de segmentación. Pero eso ya lo abordamos, les recuerdo esto y después solo utilizar las variables de segmentación que hemos encontrado. Recuerden que hay un documento también que se les ha entregado donde también está el mismo proceso con este método, pero utilizando variables, por ejemplo, de evaluación de atributos, ¿ok? Lo importante, la limpieza de su base de datos y aplicar pues este proceso y obtener los resultados y el análisis que al final se concentra en lo que es la obtención de los perfiles. Cualquier duda, recuerden escribirme y espero que puedan aplicar esto y que tengan éxito en la entrega de su trabajo.